Buenos días, mi nombre es Santiago Cortés y hoy les voy a explicar el proyecto realizado para la materia de campos electromagnéticos, que fue realizar un programa que me reconociera un número indeterminado de cargas puntuales, las graficara y me calculara el campo eléctrico en un punto determinado. Bueno, primero que todo voy a realizar un ejemplo de cómo funciona el programa y posteriormente voy a realizar la explicación de tal como fue, qué fue lo que se utilizó, cuáles funciones de MATLAB se utilizaron y cómo se ejecutaron todos los comandos necesarios para realizar el programa. Bueno, primero que todo, aquí tenemos una pantalla. En este lugar es donde se grafica el campo eléctrico de las cargas puntuales. En esta tabla es donde aparecen las cargas puntuales y las posiciones de cada una de las cargas. Así que, por ejemplo, yo voy a poner una carga de magnitud 3 en una posición en X2, una posición en Y4, una posición en Z1 y le doy añadir carga. Y como pueden ver, me apareció en la posición X el 2, en la posición Y el 4, en la posición Z el 1 y la carga de magnitud 3. Y así puedo ir añadiendo un número indeterminado de cargas a nuestro programa. Entonces voy a añadir otras dos cargas, otras tres cargas. Bueno, entonces ahora que tenemos estas cuatro cargas con sus respectivas posiciones en el eje de coordenadas X, Y, Z, podemos empezar a graficar las cargas. Bueno, entonces para empezar tendremos que ubicar un punto en el cual queramos calcular nuestro campo eléctrico. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el punto 1, 0, 1. Vamos a utilizar la función campo eléctrico en punto por cargas puntuales para graficar nuestra función. Esperamos un momento. Bueno, aquí observamos cuáles son las cargas. Entonces podemos ver que los vectores rojos son cargas positivas, los vectores azules son cargas negativas y el vector verde, que no se acaba de notar, es el vector del campo en donde va en esa dirección, el campo total en donde va en esa dirección. Esto es en tres dimensiones. Entonces esta es una carga negativa, esta es otra carga negativa, esto es una carga positiva, esto es otra carga positiva y esto es una carga de prueba en la posición 1, 0, 1. Y aquí el vector verde es hacia donde se dirige nuestro campo eléctrico en este punto. Podemos también observar nuestro campo eléctrico en 2D en nada más X y Y. Entonces en este caso no se tomó en cuenta la posición Z. Entonces aquí podemos observar cada una de las cargas en cada una de las posiciones. Tenemos cuatro cargas, cuatro posiciones y aquí tenemos las equipotenciales. A veces sucede algo muy interesante cuando hay dos cargas cercanas con respecto a las superficies equipotenciales. Entonces vamos a modificar, digamos, esta carga de atrás, de acá, que es una carga ubicada en el eje X en 4 y en el eje Y en 1. Entonces es esta carga de acá, que es negativa. Podemos ver que el campo eléctrico aquí va entrando. Vamos a moverla una posición aquí en X. Entonces reseteamos la gráfica. Este botón es para resetear la gráfica. Y vemos qué pasa en el campo eléctrico de las superficies equipotenciales. Bueno, aquí podemos observar que las dos cargas, que son negativas, hicieron que se formara este tipo de superficie equipotencial en esta gráfica. Al acercar esta carga a las otras cargas. Bueno, entonces reseteamos la gráfica nuevamente. Y también podemos observar el campo eléctrico en tres dimensiones, en las cargas puntuales. Bueno, aquí esto es una carga positiva, otra carga negativa y otra carga negativa. Entonces aquí observamos que todo el campo está saliendo de las cargas positivas y está entrando a las cargas negativas. Por la dificultad para graficar este tipo de cargas, a veces es un poquito caótico intentar observar este comportamiento,
pero sin embargo es claro el tipo de comportamiento que se puede observar aquí en 3D. Bueno, y aquí tenemos el botón que nos calcula el campo eléctrico en el punto P. Entonces aquí podemos observar cuáles son los campos eléctricos en cada uno de los puntos de cada una de la carga. De la carga número 1, el campo eléctrico en el eje X, el campo eléctrico en el eje Y y el campo eléctrico en el eje Z de la carga número 1, de la carga número 2, de la carga número 3 y de la carga número 4. Este número 5 es el campo eléctrico total de todas las cargas en el punto P. Entonces, por ejemplo, algo bueno de haber utilizado MATLAB para este tipo de programa es que se pueden superponer las gráficas. Entonces aquí observamos cómo van saliendo los campos eléctricos al punto en el que nosotros queremos ver. Y no se puede observar por lo lejos que estamos, pero el campo eléctrico se está dirigiendo hacia allá en la gráfica. Asimismo, podemos observar este tipo de gráfica, algo muy interesante, que al superponer el campo eléctrico en 3D y el campo eléctrico en 2D, podemos observar dónde quedan las cargas y cómo es el campo eléctrico. Asimismo, podemos superponer los dos gráficos, el campo en 2D y el campo en 3D, y se puede observar cómo se pone acá. Bueno, nuestro código se puede dividir prácticamente en tres partes. La parte de la interfaz, que es la interfaz que utilizamos, la interfaz de WIDE de MATLAB, la parte de los cálculos y la parte de las gráficas, que pues para esto utilizamos una gráfica, para campo eléctrico entonces utilizamos otra gráfica, para esto utilizamos otra gráfica. Bueno, entonces primero que todo vamos a explicar el primer botón, que es el push button C1, que es este botón de acá, campo eléctrico en punto por cargas puntuales. Entonces al primero este botón llamamos a la función campo en punto. Bueno, ¿y nosotros qué necesitamos para campo en punto? Para utilizar la función campo en punto necesitamos la matriz, que es la matriz generada por esta tabla, por uitable 3. ¿Y uitable 3 qué es? Uitable 3 es esta tabla de acá. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Esta es una tabla editable, entonces pues nosotros podemos modificar los datos acá. Podemos poner 3, un 4, un 2, un 1. Y aquí lo que se utiliza para añadir las cargas puntuales a cada una de la tabla. Entonces, lo que hacemos, primero que todo, es generar una tabla vacía. Entonces, para que no hayan ninguno de estos, para que no haya ningún número por aquí flotando. Y luego utilizamos este botón para ir añadiendo uno a uno cada uno de los vectores que necesitamos, de los cargas que necesitamos puntuales en cada uno de los puntos. Entonces aquí lo que hacemos es llamar cada uno de los cuadros de texto editables que tenemos acá, 1, 2, 3, y la de magnitud, posición X, posición Y, posición Z y el de la magnitud, y les asignamos una variable dentro del código que es X, Y y C de carga. Y lo que hacemos es coger la tabla, coger los datos de la tabla, y al último, o sea, el end es utilizado para poner el último, le asignamos los valores X, Y y Z y C en la última fila, y esta tabla la volvemos a imprimir en la misma tabla, y así podemos ir agregando diferentes cargas. Entonces vamos a agregar otra carga, vamos a poner aquí un 2, un 0, un 1 y un 4, y eso aquí lo que estamos llamando es esta función de acá. Para utilizar la tabla tuvimos que generar una matriz, utilizamos head handles uitable data, entonces utilizamos uitable y obtenemos los datos de uitable en una matriz. Esta matriz va a tener en cada una de las posiciones cada uno de estos, entonces hay que ver esta tabla como una matriz. Y también tenemos postp, postp, esta variable de acá, y esto estamos generando aquí un arreglo de caracteres, un string. Entonces aquí tenemos campo en el punto, que es la que estamos llamando, y
aquí le cogemos la última fila de la matriz, que son las cargas. Aquí las ponemos y generamos una variable S que va a ser la longitud de Q, o sea, el número de cargas que estamos ingresando. En este caso, en el caso de acá, tenemos 6 cargas, uno de estos 6 cargas. Entonces, S en este caso es un valor de 6. Para recorrer cada uno de los puntos de la matriz y, primero que todo, hallar el campo eléctrico. Y luego, normalizar ese campo eléctrico para poderlo graficar. Bueno, vamos por partes. Entonces, aquí lo que hacemos es coger una fila por fila la matriz. Nos estamos escogiendo primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y estamos llamando a la función electric field. Entonces, aquí nosotros ¿qué hacemos? Calcular el campo eléctrico. Tenemos el post P, el punto P, en el que queremos calcular el campo eléctrico y las posiciones de cada una de nuestras cargas. Entonces aquí les asignamos a X, a Y y a Z en cada una de las coordenadas, restamos estos dos vectores y hallamos el radio desde nuestro punto P hasta nuestra carga. Y esto vamos a hallar aquí en la carga, el campo eléctrico, perdón, mediante la fórmula que nos dice que el campo eléctrico, la constante de K por la magnitud de la carga sobre el radio al cuadrado, radio al cuadrado. Y aquí ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos cogiendo y hallando en cada una de las componentes el campo eléctrico, en X, en Y y en Z. Después de electric field tenemos la función normalizar. Esto para que normalizamos los vectores para poderlos graficar de una manera más amena, porque si no las normalizáramos habrían vectores que fueran muchísimo más largos, unos vectores que serían muchísimo más cortos y no queremos eso, queremos que sea presentable en nuestra gráfica. Entonces normalizamos estos vectores. Aquí tenemos las ET, que es la suma del campo eléctrico, y aquí tenemos en ese punto, que este es utilizado para llenar la tabla, que es la última fila que tenemos acá, ET. Entonces vamos a hablar de la tabla. La tabla se llena, o sea, calculamos el campo eléctrico, calculamos el campo total y generamos una matriz para llenar la tabla, esta tabla de acá, para llenar esta tabla de acá. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el campo eléctrico en X, Y y Z, en este caso de las 6 variables que estamos metiendo, y ET, que es la suma de cada uno de esos campos eléctricos en X, Y, Z, y mediante esta función lo imprimimos en la tabla. Entonces podemos ver el campo eléctrico en cada uno de los ejes de coordenadas de X, Y, Z, y por último, el último de acá siempre va a ser el campo eléctrico total. Así es como llenamos la tabla. Bueno, después de esto empezamos a utilizar la parte de graficar nuestros vectores y nuestras cargas en cada una de las posiciones. Entonces tenemos aquí ya dos funciones, GB3D y carga. GB3D es cada uno de los vectores. Entonces aquí tenemos que llamar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la función. La llamamos 6 veces, que ese es el valor a 6. Y esta parte de acá es solamente para asignarle colores a esta parte de acá, porque esto podría ser llamado desde uno solo y quitar Q1. Entonces le llamamos a GB3 y tenemos GB3D acá. Entonces si se dan cuenta que cuando carga es mayor a 0 le asignamos un color rojo, cuando carga es menor a 0 le asignamos un color azul, y cuando carga es igual a 0 le asignamos otro tipo de color. Bueno, y mediante la función set le asignamos el color a cada una de los vectores. Ahora paso a explicar la función carga. La función carga es para graficar cada una de nuestras cargas, que es simplemente una esfera en cada una de las posiciones. Lo graficamos con Sphere y Surf.
en cada una de las diferentes posiciones y le asignamos colores mediante color map. Ahora voy a explicar cómo funciona el campo eléctrico en 2D y cómo funciona el campo eléctrico en 3D. Estos dos funcionan muy similares, lo único que hicimos fue extrapolar el 2D al 3D. Entonces aquí ¿cómo llamamos a esta función? La llamamos mediante el botón campo eléctrico 2D en X potenciales. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Coger la matriz P. ¿Y qué es la matriz P? Es nuestra tabla de acá, que son, y llamamos a la función fiel 2D. Entonces, en fiel 2D, ¿qué tenemos? En fiel 2D tenemos la variable en X, la variable en Y y la carga. Aquí no estamos cogiendo Z. Sin embargo, podríamos llamar iterativamente la función para graficar en Z, pero este no es el caso, porque nada más tendríamos que cambiar aquí el 2 por el 3 o el 1 por el 3 y ahí ya estaremos graficando en XZ o en YZ. Sin embargo, aquí estamos cogiendo solamente la columna 1 y la columna 2 para graficar en XY y la carga, que es la columna 4. Y tomamos una S como 0.8. ¿Qué es esta S? Esta S lo único que es cada cuánto estamos tomando nuestros vectores. Y esta S es utilizada en el Mesgrid, al igual que L. ¿Qué es L? L es el valor máximo que hay entre nuestro arreglo X, nuestro arreglo y le sumamos 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cogemos el valor máximo que hay en X o en Y le sumamos 2. Y si nos damos cuenta, está graficado desde 6 hasta 6, porque el valor máximo, desde menos 6 hasta 6, porque el valor máximo que hay acá es un 4. Y así nos aseguramos que todas las cargas estén dentro de nuestra gráfica. Aquí estamos calculando el potencial eléctrico de la primera carga, de Q1. En la posición 1 en X, posición Y en X. Y aquí, ¿qué estamos utilizando? X, Y, menos PX, menos PY. Entonces nosotros aquí arriba creamos las variables simbólicas X, y el campo y el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico lo generamos para poder relacionar nuestra X y nuestra Y. Entonces va cogiendo muchísimos puntos y los va calculando el potencial eléctrico. Entonces, por ejemplo, estamos calculando el potencial eléctrico de la carga nada más 1. Y empezamos aquí, mediante este for, a sumar cada uno de los potenciales eléctricos. Entonces cogemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y todo esto lo estamos guardando en la variable EPOT, que es el potencial eléctrico. Entonces, la variable EPOT es la que utilizamos para graficar nuestro campo. Aquí es donde calculamos el campo eléctrico. Entonces aquí si multiplicamos por la variable K, entonces podemos ver que el potencial eléctrico es K por Q, pero antes no lo habíamos multiplicado por K, entonces ahora sí multiplicamos el K. ¿Y qué nos dicen? Que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico en un punto. Entonces tomamos la posición en X, la posición en Y del operador gradiente y le sumamos una variable mediante la función MATLAB function. Y aquí lo que hacemos es escalar nuestros vectores. ¿Por qué tenemos que escalar nuestros vectores? Porque si no los escalamos, estos vectores empezarán a ser, los que están muy cerca al punto, empezarán a ser muy grandes, y los muy alejados, y los alejados serán mucho más chiquitos, mucho más que en este caso. Entonces prácticamente lo que veremos seríamos como 4 líneas saliendo de acá y ya no podríamos ver más. Entonces es necesario en ocasiones graficar esto. Sin embargo, si no lo consideran necesario, se puede borrar. Y con nuestros vectores escalados lo graficamos mediante la función Keeper. Y aquí lo que hacemos es graficar las líneas de contorno mediante la función sContour. Entonces aquí tenemos una variable val. En la variable val lo único que es el potencial eléctrico transformado en una función que MATLAB puede manejar. Y luego vamos desde menos L hasta L con una K. Esto es el número de pasos.
Y esta va a ser nuestro... y esto es la gráfica de nuestras líneas de contorno, las líneas de contorno que podemos observar acá, que en el potencial eléctrico. Estos son para los nombres de los ejes. Y aquí lo que hacemos es generar cada una de las cargas. Entonces aquí generamos cada una de estas cargas. Campo en 3D es muy similar, solamente utilizamos la matriz. El campo en 3D llamamos la función C3D. Aquí en vez de utilizar solamente X y Y, ya utilizamos Z. El L también tenemos que calcular el valor máximo en Z porque puede haber un valor en Z mucho mayor. Y la potencial eléctrico también tenemos que hallar la distancia a nuestros puntos, a nuestros múltiples puntos en las variables simbólicas X, Y, Z. El for para sumar todos nuestros potenciales eléctricos. Y hallamos el gradiente del potencial eléctrico con respecto a X, Y, Z. Lo multiplicamos por la variable K. Generamos el mesh grid con respecto a X, Y y a Z con una S de 1.8. Ya este es mucho mayor, ya que observamos que cuando generamos este campo eléctrico hay muchísimos, entonces si lo ponemos un valor muy chiquito empezamos a ver muchísimos vectores y lo único que se alcanzará a ver será un cuadrado. Y aquí podemos observar cómo está el campo eléctrico en 3D de cada uno de estos puntos. Le asignamos, cogemos el valor del gradiente en X, en Y y en Z y escalamos en cada uno de los ejes los vectores y graficamos mediante Quiver 3. En el 2D utilizamos Quiver, en 3D utilizamos Quiver 3, pero ambos funcionan muy similares. Esto es para escalar nuestros vectores y hacerlo más presentable. Los nombres de los ejes, y aquí le asignamos un color dependiendo si la carga es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Un color va a ser roja si es mayor a 0, azul si es menor a 0 y negra si es igual a 0. Y los ponemos mediante la función scatter. Si se dan cuenta, positivas son mayores a 0, negativas son menores a 0. Y por ejemplo pongamos una igual a 0 y esta carga va a ser negra, si se dan cuenta.